cómo hemos avanzado, ¿verdad? Cómo ha avanzado todo desde hace 50 años. ¿Qué sería de nosotros antes? Yo no lo entiendo, sin tener los tapones estos que se quedan así vueltos para atrás. Antes se perdían, ¿no? Se caían al suelo, ahora no se caen. Un gran avance. Bueno, vamos a tener hoy la lectura de la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 14 al 29. Y nuestra hermana Ruth, si es tan amable, puede proceder a la lectura. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Muchas gracias. Bueno, pues un texto muy interesante y un texto que nos obliga al contexto. Es decir, para poder situar todos estos acontecimientos que aquí se narran, es interesante conocer el contexto histórico, cultural y geográfico. Julio Verne escribió de muchos lugares, hasta del fondo submarino en 20.000 leguas de viaje submarino, dando tanto detalle, pero sin embargo él muchos de esos sitios nunca había estado, pero se documentó tanto que al leerlo te hacía vivirlos, ¿no? Así que yo voy a hablar de lugares en los que nunca he estado. Me decía Ángel, uno de nuestros pastores queridos, Ángel Corros, que quizá él tenía que haber predicado este mensaje porque él conoce muy bien, porque ha estado además en varias ocasiones en la tierra de Palestina y yo nunca he estado. Así que perdonadme mi ignorancia y espero que Ángel me eche un cable si hay que completar o corregir algo. Bien. Como somos un grupo, bunch of brothers, este grupo de hermanos, pues me gustaría que entre todos hoy tratemos este tema. Así que voy a empezar pidiéndoos que me digáis los personajes que intervienen en esta historia. David, ¿te querías decir algún? Herodes, ¿cuál de ellos? ¿Herodes San Grande o Herodes Antipas, Herodes Agripa, cuál de ellos? Herodes Antipas. Herodes Antipas. Muy bien, ya tenemos uno. Herodías. Muy bien. Luego hablaremos quién era Herodías, pero es uno de los personajes. Hay un personaje, perdonadme que mi voz no está muy allá. Hay un personaje del cual nos informa del nombre
el historiador judío Flavio Josefo, y ese nombre es Salomé. ¿Quién era Salomé? La hija de Herodías, eso es, y de Felipe I, que era su esposo en ese tiempo, cuando la tuvieron. Muy bien, más. ¿Hay algo más? ¿Algún personaje más? Hombre, creía que no iba a salir. Juan el Bautista, perfecto, claro que sí. Y por supuesto el gran personaje que está ahí, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Luego hay otros personajes secundarios, como se dice hoy en día, actores de reparto, ¿no? Como por ejemplo, ¿quién? ¿Él? El guardia. Los discípulos de Juan, muy bien. Bueno, pues como veis hay un montón de personajes, ¿verdad? Es una historia muy interesante, muy triste, de la cual el Señor nos ha dado conocimiento para enseñarnos, para hablarnos hoy. Muy bien, ya sabemos quiénes son los personajes. Todavía no vamos a poner dar comienzo está puesta la portada nada más, ¿verdad?, de este PowerPoint que recoge, que nos ayuda a seguir la vida de Juan Bautista, que es el personaje, en este caso, que aparece su historia de su muerte, ¿verdad? Entonces, vamos a ir hablando de estos personajes. En primer lugar, vamos a hablar de Herodes Antipas. Herodes Antipas era hijo de Herodes el Grande y hermano menor de Arquelao. Ahora vamos a ver por qué digo esto de Arquelao. Es interesante esto porque cuando murió Herodes el Grande, el territorio sobre el que él gobernaba, que era prácticamente toda Palestina, se dividió entre Herodes Antipas, que era tetrarca de Galilea y Perea. Tetrarca en teoría era la cuarta parte de un territorio, pero bueno, era un título, de Galilea y Perea. Josué, ¿puedes poner por favor la última, una diapositiva que está al final, que hay un mapa, si es posible? Gracias. Ahí está, como veis, los territorios de los que estoy hablando, ¿verdad? Arquelao era etnarca de Judea, Idumea y Samaria. Cuando Jesús nació en Belén, el que reinaba era Herodes el Grande, ¿verdad?, que fue, los que tenemos ya una edad de pequeños, al menos yo lo hacíamos un nacimiento. A mí me parece una bonita costumbre, ¿verdad? Íbamos a por musgo, que en aquel tiempo yo vivía en Canillejas, íbamos al monte, que hoy no hay monte, le llamábamos el monte, que no era monte, era un campo que estaba un poco más elevado. Cogíamos musgo y hacíamos con un papel de plata o trozos de espejo, hacíamos el río y todo eso, y colocábamos en lo alto un castillo, y en el castillo arriba del todo estaba un personaje que era malísimo, que era Herodes, ¿verdad?, el rey Herodes. Entonces, ese era Herodes el Grande, muy sanguinario, que fue el que dio la orden de matar a todos los niños menores de 2 años en Belén, tratando de matar a nuestro Señor, ¿verdad? Por supuesto no lo consiguió. Y bien, este era Herodes el Grande. Cuando él muere, Herodes Antipas, que es el Herodes que aparece en todo el ministerio de Jesús, era tetrarca de Galilea. Acordémonos que Jesús vivía, ¿dónde vivía Jesús? En Nazaret, ¿verdad? Y Nazaret estaba en Galilea. Entonces el gobernante de ese territorio era precisamente Herodes Antipas. Por eso cuando Jesús está en el final, en su pasión, y cuando Pilato se entera de que era Galileo, le manda con Herodes, y estaban enemistados y se vuelven a hacer amigos después de aquello. Y lo único que hace Herodes Antipas es con los soldados mofarse de Jesús. Hay muchas cosas en esta historia que nos llevan a decir algo que muchas veces decimos, es que tiene que haber justicia, ¿verdad?
para que la gente tan mala tenga un pago de sus hechos, ¿no? Y la justicia, por supuesto que la habrá. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, ¿verdad? El juicio de Dios vendrá. Bien, seguimos. Sabemos que José, María y el Jesús de niño huyen a Egipto porque ese Herodes lo quería matar, ¿verdad? Herodes el Grande. Y luego vuelven porque les avisa el Señor, el Dios, a través de un ángel, de que podían volver porque había muerto, pero cuando llegan se enteran de que Arquelao era hermano menor de Herodes Antipas, estaba como etnarca, que era otro título, de Judea, Idumea y Samaria. Pues bien, ese Arquelao después pasa poco tiempo como gobernante de Judea, y sobre el 6 después de Cristo los romanos nombran ya un gobernador de Judea, que todos conocemos cuando Jesús está en su pasión y muerte, que era Poncio Pilato, ¿verdad? Muy bien. Era medio idumeo y medio samaritano, Herodes Antipas. La religión le traía un poco de lado. Él era un gobernante que lo que ansiaba era el poder, y si era necesario hacer algún paripé para ganarse el apoyo de los judíos, lo hacía. Por ejemplo, él cada año los judíos hacían 3 peregrinaciones principales, aunque podrían hacer otras, a el templo de Jerusalén. Una era la Pascua, otra era la fiesta de las semanas y otra la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Entonces, este Herodes siempre estaba presente. Recordemos que él no gobernaba en Judea, era de Galilea, pues hacía una peregrinación y bajaba, mejor dicho subía, porque Jerusalén está en alto, correcto, Jerusalén está en las montañas de Judea, iba a la peregrinación a Jerusalén para ganarse el beneplácito de los judíos, que no se lo ganaba porque no lo tenían en mucha estima. Bien, él se casó primero con la hija de Aretas IV, que era rey de los nabateos. Vamos a ver. Es la actual Jordania, ¿verdad? Que está, si vemos el Mar Muerto, pues está hacia el este. Ahí vemos el Mar Muerto, está Perea, pues hacia el este, eso sería Jordania, ¿no? Y ahí está, Jordania la conocemos hoy mucho por ese monumento tan típico que está en piedra, que se llama Petra, ¿verdad? Que es un monumento que parece ser que era entre Acrópolis, templo y algunas viviendas. Yo nunca he estado allí tampoco, he visto fotos. Bien, pues se casó, era su mujer, o sea, Herodes Antipas estaba casado con esa mujer. ¿Y qué pasa? Pues que la repudia y toma a Herodías, que era la mujer de Felipe, su hermano. Había Felipe I y Felipe II, que no tiene nada que ver con el nuestro, por supuesto. Entonces, Felipe I no gobernó, el padre lo desheredó y murió en Roma sin más historias. Se casó este Felipe con Herodías. Entonces ocurren 2 cosas, ¿verdad? Uno, que lo hemos escuchado, que Herodías deja a Felipe, y por otro lado Herodes Antipas deja a la hija de Aretas IV, el rey de los nabateos, y se juntan. Eso provoca, como todo el pecado, tiene consecuencias. Eso provocó una guerra de los nabateos contra los judíos, y en la que Herodes Antipas fue derrotado en el 36 después de Cristo, o sea, le dieron pero bien. Por lo demás, Herodes Antipas fue un gran constructor,
y fundó una capital que se llamaba Tiberias, en honor a Tiberio, que gobernaba en ese tiempo ya. Y más adelante, en el año 39, ya gobernaba Calígula, y era tan ambicioso, y ella, sobre todo, ella le presionaba mucho, Herodías, que quería que le dieran el título de rey, porque nunca lo tuvo. En la Biblia a veces leemos el rey Herodes, no era rey, no era rey. Le llamaban así a veces, y a veces aparece en el Evangelio el nombre de rey, no lo era. Entonces, Calígula se lo había dado ya ese título a Herodes Agripa, y entonces Herodes Agripa se enfadó y acusó a Herodes Antipas de una alianza secreta con los partos, y fue desterrado a las Galias, y Herodías se fue con él, y allí quedaron los dos hasta que se murieron. Hemos dicho que el reinado de Herodes coincidió con la vida de Jesús, y vamos a empezar ahora ya con la historia de San Juan Bautista. Por favor, Josué, puedes volver al principio. Como ves, aquí hay mucha historia y mucha geografía. Bien, pues Juan Bautista era hijo de Zacarías y Elizabeth. Zacarías y Elizabeth vivían en las montañas de Judea, vivían cerca de Jerusalén, ¿vale? Él era sacerdote, y lo era, tanto era del linaje de Aarón, él como ella. Entonces los sacerdotes en el templo oficiaban, tenían turnos, había 24 grupos de sacerdotes, que de cada semana había un grupo que estaba oficiando en todas las cosas que había que hacer en los oficios, y le tocaba el turno a Zacarías, y le pasó una cosa cuando entró. Yo cuando estoy preparando la predicación miro para la derecha y digo, a ver si me pasa lo mismo a mí. ¿Qué le pasó? Se le apareció el ángel Gabriel, ¿verdad? Yo miro a ver, digo, no. ¿Y qué pasó cuando se le apareció al ángel? Le dijo algo, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Bueno, vamos a decir, ¿Zacarías y Elizabeth eran jovencitos o eran más bien mayores? Eran más bien mayores. La Biblia nos dice, porque está en los evangelios, en diferentes evangelios, que dos cosas, que Elizabeth era estéril, como diría Paco Martín Soria, era esmeril, decía él, diciendo mal la palabra, y además era los dos de edad avanzada. Vale. Ahora, habían orado ellos por tener un hijo, porque en aquel tiempo, cuando no tenían descendencia, pues el tenerla era una bendición de Dios, pero el no tenerla a veces hasta algunos les acusaban de que porque vivían en pecado, cosas así, cuando la Biblia nos dice, lo dice el Evangelio, que eran irreprensibles delante de Dios. Habían orado. Y le dice, tu oración ha sido oída y tu mujer va a tener un hijo y le llamarás por nombre Juan. ¿Y Zacarías se lo cree o no se lo cree? No se lo cree. Dice, bueno, con los años que tengo yo. Y al final, pues lo que pasa es que ante esa incredulidad, Gabriel le dice que va a quedar mudo y no va a volver a hablar hasta el nacimiento. Fuera estaban los levitas orando y más los judíos estaban todos orando y se extrañaban de que no sale, ¿qué le pasa a este hombre? Y algunos decían, es que eso ha tenido una visión. Y efectivamente, cuando sale, se sorprenden de que no podía hablar. Al final me va a pasar a mí también. No podía hablar. Y entonces él, pues, haciendo señas, les da explicaciones de lo que ha pasado, ¿no? Elizabeth queda embarazada y se refugia en su propia casa y no sale, y pasan 5 meses en las montañas, recordamos, de Judea, que es cerca de Jerusalén. Y
la palabra del Señor ya también nos habla de otro anuncio que es el más importante, ¿verdad? Que es el nacimiento, el anuncio a María de Jesús. Entonces, cuando Gabriel se aparece a María, pues le dice que su pariente o parienta, Elizabeth, también está embarazada y espera un niño, y ya estaba cuando ocurre eso, cuando se van a llevar 6 meses justo, ¿verdad? Hace 6 meses justo. Y entonces María va a visitar, ¿desde dónde? Desde donde vivía María, que era en Nazaret, recordamos, de Galilea, va a visitar a su pariente, a Elizabeth, a los montes de Judea. Y allí llega esa jovencita, que era María, a ver a su pariente, que era mayor que era, ya tenía una edad avanzada. Y vamos a ir pasando, por favor, Josué. Bueno, aquí tenemos el Lucas 1 del 5 al 24, esto lo podemos leer luego cada uno en su devocional en casa, cuando el ángel se aparece a Zacarías, y el regocijo de los padres cuando ella le dice a Zacarías que está embarazada, ¿verdad? Siguiente, María visita a Elizabeth, y ahí hay un precioso alabanza, el Magnificat, y muy precioso porque hay mucha profecía y hay interesante de leer. Y por fin, parece ser que se queda en el 5.º mes de embarazo de Elizabeth, ya se marcha, se queda, ella va en el 5.º mes y se queda 3 meses más, o sea, en el 8.º mes, ya casi cuando va a dar a luz, se marcha María y por fin nace Juan Bautista. Esto lo podemos leer en Lucas, ahí está, 1 del 57 al 66. Y ahí tenemos en la imagen que vemos cómo Zacarías está escribiendo en una tablet, en un iPad, está escribiendo porque le querían poner por nombre Zacarías, ¿verdad? Y le decía, la madre le decía que no, que se va a llamar Juan. Pero ¿cómo se va a llamar Juan si no hay nadie en tu familia que se llame Juan? No, que se llama Juan. Entonces le dicen a Zacarías, ¿cómo se va a llamar? Y él pide una tablilla, ¿verdad? Y escribe sobre ella que se llamará Juan. Y ya pasa el tiempo. Y voy a leer un texto que está en Lucas capítulo 3, el versículo 1, y dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca, este Felipe no era el que fue marido de Herodías, este era el Felipe II, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, ¿verdad? Aquí ya aparece como gobernador de Judea Poncio Pilato. Y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Isaías profetizó 700 años antes de Cristo este acontecimiento que estaba ya ocurriendo, es decir, la venida del Mesías, y anunció que iba a haber un precursor, que sería Juan Bautista, que era el Elías. Esperaban que Elías volviera. Elías, recordar que fue arrebatado en un carro de fuego, no vio muerte, y entonces esperaban que volviera, pero no entendían. Luego Jesús les explicó que se refería a Juan Bautista. Y dice, la profecía de Isaías decía: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Vale. Él predicaba
¿Y qué predicaba? El bautismo de arrepentimiento. Vamos a entrar ahora en qué es eso del bautismo de arrepentimiento. Vamos a ver. Nosotros, por supuesto, conocemos muy bien lo que es el bautismo. Esto no tiene nada, bueno, no tiene muy poco que ver, vamos a decir, con el bautismo cristiano. Este bautismo, ¿qué era? Había 3 tipos de bautismos o de inmersiones en agua en aquel tiempo. Uno, que era el bautismo que se hacía para los prosélitos. Los prosélitos eran aquellas personas que, sin ser de etnia judía, pues aceptaban la religión judía para ellos, y entonces lo que hacían es que los bautizaban en agua. Había otro caso, que era el de cuando una persona estaba impura, pues para purificación del cuerpo tenía que lavarse, tenía que sumergirse en agua. Y había un tercer caso, que era el de los esenios. Los esenios era un grupo de, vamos a ver, una especie de monjes eremitas, ¿verdad?, de que se echaron al desierto para vivir una vida santa, ¿verdad?, una vida santa. Entonces, ¿por qué hicieron esto? Porque ellos no confiaban en que los sacerdotes actuales y el sacerdocio, que todo lo que ocurría en el templo, que eso estaba como que estaba corrompido. Recordemos cuando Jesús echa a los mercaderes del templo y todas estas... Ellos no. Entonces ellos quisieron vivir la vida apartado de todo, porque decía que todo estaba corrompido, y se fueron al desierto. De hecho, Juan Bautista, algunos dicen que era parte de los esenios. Yo sinceramente lo dudo, porque una de las cosas que tenían los esenios es que vivían en comunidad. Juan Bautista no estaba en comunidad, no se le veía, iba un poco por libre. Luego la forma de vestir de Juan Bautista no tenía nada que ver con la de ellos. Juan Bautista dice que vestía una ropa de piel de camello y un cinto de cuero, lo cual hacía lo mismo que Elías. Luego hablaremos de eso. Y ellos practicaban también, los esenios, el bautismo, pero lo hacían como una especie de rito de purificación, como para un mayor compromiso, de estar apartados para Dios. Eso es lo que había. Es decir, el bautismo de Juan Bautista fue, yo desde lo que lo entiendo, fue un poco original. Pero ¿qué pasa en ese bautismo? ¿Por qué los bautiza? ¿Y por qué encima, si Juan Bautista dice el texto bíblico que no hizo ningún milagro? Y yo dije, pero vamos a ver, ¿a ti no te ha pasado que cuando estás predicando el Evangelio a veces dices, ay Señor, si tú hicieras un milagro ahora, es que se convertían, pero vamos, que se convertían? Bueno, pues Juan Bautista no hizo ningún milagro. Y venían los fariseos, los saduceos, los soldados, venían de Judea, venían de todo el valle del Jordán, de todas partes venían. ¿Por qué venían? Porque era un profeta. Pero claro, nadie seguía al primer cantamañanas que decía yo soy profeta, ¿no? ¿Por qué seguían a Juan Bautista? ¿Alguien tiene una idea de por qué le seguían? ¿Por qué empezó a tener ese éxito? ¿Por qué? Testimonio, muy bien, testimonio. ¿Te acuerdas que cuando Gabriel, todos estos textos yo os invito a que esta semana en plan devocional volváis a leerlos en los evangelios, están en diferentes textos del evangelio? Dice, Gabriel le dice que no beberá, se lo dice a Zacarías, vino ni sidra. ¿Esto qué era? ¿Os suena algo a eso? Era nazareo, ¿verdad? Era nazareo. En Números capítulo 6 aparece lo que eran los nazareos. En Números capítulo 6, lo podéis buscar tranquilamente en casa, veréis que la palabra del Señor nos dice que aquella persona, hombre o mujer, que quiera hacer voto de nazareo, tenía que hacer 2 cosas principales. Bueno, nazareo, ¿qué significa? Como apartado para Dios. Nos suena esto, ¿verdad? Nosotros somos apartados para Dios también. Una de ellas era que no tenía que beber vino, ni sidra, ni catar la uva, ni el pellejo de la uva, ni el mosto, ni nada que tuviera que ver con la uva.
Y la segunda es que no se tenía que cortar el pelo. Y la tercera es que, he dicho 2, eran 3, la tercera es que no se podía acercar ni tocar a ningún muerto. Aunque se muriera su padre, un hermano, su madre, no podía, porque quedaría inmundo. Y si le ocurría, pues tenía que cortarse al celo el pelo y volver a empezar otra vez, ofrecer sacrificios y volver a empezar. Y cuando acababa el tiempo, ¿cuánto tiempo tenía que estar así? Pues lo elegían, parece ser que lo elegía la persona. Y cuando terminaba ese tiempo, tenía que hacer varias cosas. Una era afeitarse, y el pelo se quemaba como una ofrenda a Dios. Ofrecía un cordero de un año, una cordera de otro año, y un carnero, y todo eso había un ritual. Entonces, esto es algo que a veces el apóstol Pablo aparece en el libro de los Hechos, que había quien financiaba eso para ayudar a las personas que no tenían dinero para esos sacrificios. ¿Me podéis decir en el Antiguo Testamento 2 siervos de Dios que eran nazareos? Sansón, ¿os acordáis del pelo? Hemos dicho que no se podían cortar el pelo. Y otro también fue Samuel. ¿Quién fue el primer profeta? Hemos dicho que Juan Bautista era muy respetado y tenía tanta popularidad por su testimonio, pero porque era el testimonio de un profeta. Los profetas, eran palabras mayores. Ahora, pregunta: ¿quién fue el primer profeta en el Antiguo Testamento? No digo que quién empezó a profetizar, porque Abraham profetizó, Moisés profetizó. ¿Quién fue el primer profeta? Podemos decir, vamos, esto es discutible, pero bueno, ¿alguna opinión? Fue el que fue el último juez y el primero de los profetas. Esa es una pista. ¿Quién fue? Samuel. ¿Y quién fue el último y el mayor de todos los profetas del Antiguo Testamento? Juan Bautista. Y los profetas, cuidado, un profeta eran palabras mayores, porque los reconocían, como bien ha dicho nuestro hermano Ángel, por su testimonio íntegro. De hecho, decían que se creían que era Elías que había vuelto. ¿Por qué se compara? Y Jesús mismo dijo, este es el Elías que iba a venir. ¿En qué se parecían Elías y Juan Bautista? Todo eso. Y había dos cosas curiosas, una de ellas un poco superficial, que era la ropa, iban vestidos igual. Y otra era porque estaban dispuestos a denunciando el pecado de los gobernantes. Pero cuidado, no denunciaban el pecado de los emperadores romanos, no, de los gobernantes del pueblo de Israel. Esto es una cosa que es para pensarla también. A pesar de que les costara la vida, los dos lo hicieron. Los dos se enfrentaron a unas mujeres que le querían matar, a los dos. El profeta Elías a Jezabel y Juan el Bautista a Herodías. Los dos denunciaban los pecados del gobierno de Acab, en el caso de Elías, y de Herodes, en el caso de Juan Bautista. Seguimos. Hay otra cosa antes de que pases. Si os fijáis ahí, yo he dicho antes, ¿por qué bautizaba? ¿Por qué bautizaba? ¿Qué significado tenía el bautismo ese? Ahora sí, Josué, y perdóname, Josué, que te... ¿Puedes volver a poner el mapa otra vez? Vale, gracias. Ahí tenemos el Mar Muerto, que es el que está abajo, y un poquito ahí va, recoge las aguas del Jordán arriba, y eso es un poquito arriba del Mar Muerto, ahí un poquito, ahí por ahí abajo, cerca de Jericó, pasó algo. ¿Qué nos recuerda ese lugar? ¿Qué nos recuerda ese lugar? ¿Alguna idea?
Alguien pasó por allí, mucha gente. Después de estar 40 años en el desierto, Josué con todo el pueblo de Israel, ¿a dónde iban? A la conquista de la tierra prometida. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí, ¿a qué? A conquistar la tierra que nos dio. Y aunque gigantes, hay una canción, por eso me la sé, que se me ha quedado la letra. Y aunque gigantes se encuentren allá, yo nunca temeré. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. ¿Y qué pasó ahí? Que era el lugar donde Juan estaba bautizando. Cuando Salomón dedicó el templo, ¿qué dijo? Si se humillare mi pueblo, vendrá la bendición, ¿verdad? Ahí estaban. Había que humillarse, bajar a las aguas, reconocer los pecados. ¿Para qué? Para tener una renovación espiritual. Pero ese era el primer paso. Pero Juan no quedó ahí. Cuando vio a Jesús y lo bautizó y vio el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma sobre él, dijo: ah, este es el Cordero de Dios, este es el Mesías. Y después, cuando al día siguiente pasaba por allí, lo señaló y le dije: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque se oyó la voz de Dios Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Andrés, hermano de Pedro, era uno de los discípulos de Juan Bautista y se fue con Jesús. Y empezó Jesús a tener discípulos, muchos de ellos de Juan Bautista. Y hubo quien lo criticó, discípulos de Juan Bautista, y le dijeron: oye, que mira, que ahí está uno que es Jesús, que está bautizando y hay muchos discípulos que se están yendo con él. ¿Y qué dijo Juan Bautista? Es necesario que yo mengüe y que él crezca. Es muy bonito ver, yo estando preparando todo esto, aunque podía tener los textos de donde estaba cada cosa, a veces lo que hacía era ir pasando hojas hasta donde volvía a encontrar otra vez algo sobre San Juan Bautista. Y poco a poco lo que ocurre es que cada vez empiezas a encontrar más sobre Jesús y Juan Bautista desaparece, porque mengua. El pecado, arrepentíos. El arrepentimiento, es decir, es yo a partir de ahora, eso es lo que significaba el bautismo de Juan. Voy a empezar una nueva vida, una vida de fe. Voy a dejar esa vida de vanidad y voy a empezar una nueva vida contigo. Y me arrepiento de no haberlo hecho antes y te pido perdón. Ese es el bautismo de Juan Bautista. Pero para recibir el perdón de pecados, Juan Bautista dijo que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué precioso! Si tenemos el perdón de pecados es porque hubo un Cordero que fue llevado al matadero, Jesús. Y entonces la gente, volvemos otra vez por favor, Josué, a ese donde están en el río. Había publicanos, ¿y qué hacemos nosotros? Y empezó a decirle: pues no pidáis más, no engañéis a la gente y pidáis más impuestos de los que son correctos. Y los soldados: ¿y qué hacemos nosotros? Estar contento con la soldada, que era el sueldo, y no extorsionéis a la gente. Y así sucesivamente les iba dando pautas de comportamiento también. Qué tremendo personaje Juan Bautista. Y luego volveré otra vez a hablar del pecado, cuando hablemos de lo que ocurrió, de cómo muere Juan Bautista. Seguimos con la siguiente. Y Juan Bautista es encarcelado. ¿Por qué es encarcelado? La palabra de Dios nos dice que Herodías le tenía mucha inquina, mucha rabia, porque le estaba denunciando que no era lícito a Herodes haber tomado por mujer a Herodías,
mujer de Felipe, su hermano. Herodes lo puso en la cárcel, pero luego dice que no se atrevía a hacer nada más o menos, porque le escuchaba de buen grado por su testimonio, le reconocía como un hombre santo. Josefo en realidad dice, yo creo que hay un poco de todo, que lo que ocurrió fue que tenía miedo a la popularidad de Juan Bautista y que hubiera un levantamiento contra él. Eso lo dice Josefo, en Antigüedades del pueblo judío. Y cuando está encarcelado, tiene una crisis de fe, porque es comprensible, estaba en la cárcel, estaban esperando un Mesías que los libertaría y daría un reino donde ellos podrían vivir una vida de libertad fuera de todo yugo, y sin embargo él estaba en la cárcel. Y todos tenemos a veces esas situaciones en que nuestra fe es puesta a prueba. Y mandó a 2 discípulos suyos preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y Jesús, en vez de decirle, oye, que sí, que soy yo, lo que hizo fue hacer milagros, sanidades, liberaciones, y les dijo, id y decirle todo esto que estáis viendo. Qué testimonio el de Juan Bautista, fue fiel hasta la muerte. Ese testimonio que a pesar de las crisis sigue adelante. Y aquí ya llegamos a la siguiente, en la cual este es lo que hemos estado diciendo cuando le está diciéndole Juan Bautista a Herodes que no era lícito tener a esa mujer por esposa, que eso iba contra la ley de Dios. Y entonces un día era el cumpleaños de Herodes. La siguiente, por favor. Sí, ya está, gracias. Ahí he cogido esa imagen, no sé cómo era Herodes, pero ahí tiene una cara de bien malo, ¿no? Entonces, era su cumpleaños, hace una fiesta y danza Salomé, la hija de Herodías. Os podéis imaginar la gente bebiendo, ya borrachos, bailes sensuales, de todo aquello, vamos, que no era el ballet de Tchaikovsky, ¿no? Y cuando está danzando, estaban todos sus principales gobernantes, mandos del ejército altos, todos los grandes, ¿verdad? Le dice, pídeme lo que quieras, la mitad de mi reino y te lo doy. La lengua, ¿verdad? A veces se va la lengua. Y entonces sabemos lo que pasó, ¿verdad? Ese pecado horrible tiene varias partes, que es por lo que decía que iba a volver al pecado. 1, el que viene de dentro, los deseos desordenados, no solamente los sexuales, sino del dinero, del poder, de lo que sea, que viene de dentro. Y el que viene de fuera, de toda la gente que está ahí, de esta sociedad que nos está diciendo, anda, venga, tú tienes que ser como nosotros, no puedes estar diciendo cosas que son, porque esto no era políticamente correcto, ¿verdad? Lo que estaba haciendo Juan Bautista. Tienes que hacerlo políticamente correcto, lo que viene de fuera. Y la decisión, que al final es tuya, de la cual eres responsable, y por mucho que luego haya, no es que yo, es que los demás, y llega a ese crimen horrible, la decapitación de Juan Bautista. Y Juan bautizaba en el desierto, hemos dicho, antes de todo esto, por supuesto, que predicando el bautismo de arrepentimiento.
Los discípulos enterraron el cuerpo rescatado de la fortaleza de Maqueronte, que estaba... Esa fortaleza, hemos dicho que Herodes Antipas era tetrarca de Galilea y de Perea, pues eso estaba en Perea, ya muy cerca de Jordania. Pero todavía era territorio gobernado por Herodes Antipas. Malaquías profetizó en Malaquías 4, del 4 al 6, Malaquías 4, del 4 al 6. El 5. Y he aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Después de esto pasaron, este es el texto que he leído, y a la derecha que pone Nuevo Testamento. De aquí a aquí, 400 años, sin que hubiera, al menos que tengamos constancia, ningún profeta más. 400 años. Ahí tenemos un poco más de lo que hemos dicho, de la muerte de Juan Bautista. Y nos vamos a una reflexión final. Hemos hecho ya bastantes reflexiones durante la exposición de la palabra, pero por hacer un poco de un pensamiento final. Dios es soberano, Dios elige, Dios en su gracia envió al Salvador. El paso indispensable para recibir el perdón de pecados es el arrepentimiento. No vaya a ser, como le dijo Juan Bautista a los fariseos y a los publicanos hipócritas, generación de víboras, quien os enseñó a huir de la ira venidera. Porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, si os creéis vosotros que por ser hijos de Abraham os vais a salvar. Porque la salvación, el pueblo de Dios, el reino de Dios que se ha acercado, porque decía arrepentidos, ¿por qué? El reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos entre vosotros está. En ese reino solo estarán, no los nietos ni bisnietos de algún rabino por ahí, no por ser, es que yo soy del linaje, soy judío del... No. Dios puede levantar hijo de Abraham aún de estas piedras. Recordemos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y también aprendamos a recibir ese perdón. No va a ser que lo recibamos, pero nosotros no nos perdonemos a nosotros mismos por cosas de nuestro pasado. Recibamos el perdón de Dios y vivamos una vida de gozo. Y por último, y con esto acabo, 2 Corintios 5, del 16 al 21. Hemos dicho que Juan Bautista tenía mucha popularidad y era por el testimonio, porque era un profeta, pero era un profeta confirmado por Dios, porque cuando hablaba en el poder del Espíritu Santo. Y es decir, era un embajador de Dios. 2 Corintios 5, del 16 al 21, dice así: de manera que nosotros de aquí en adelante, y ahora estamos hablando el apóstol Pablo a la Iglesia, nos está hablando del Señor a nosotros, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
Tú tienes, yo tengo, la Iglesia tiene el ministerio de la reconciliación. Ese ministerio es en el cual nosotros nos convertimos también en profetas, en mensajeros de Dios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nosotros nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos, ¿qué? Embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Recordemos que Cristo fue bautizado, Él no tenía pecado. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Él tomó nuestro lugar, lo tomó también en la cruz. Cristo ha vencido. Y yo ahora te digo, a ti que estás en esta preciosa mañana de domingo en el templo, o al que, si me estás escuchando a través de internet, ¿estás dispuesto a pasar el Jordán y decir, Señor, me arrepiento y te entrego mi vida? Y a partir de ahora voy a hacer esos frutos dignos de arrepentimiento, no porque yo tenga las fuerzas, sino porque tú vives en mí. Si es así, díselo al Señor y hoy comenzarás una nueva vida en Cristo. Amén.